días, tardes o noches a todos. El día de hoy, como pudieron ver por el título del video, hablaremos de el robo simple. El subtema es el que decidí poner después del título del tema de hoy y por tanto veremos primero los antecedentes históricos, el concepto legal de robo, los elementos, las teorías del apoderamiento, las sanciones y formas de estimar la cuantía, además de la consumación y tentativa y por supuesto las diferencias entre robo, atraco y asalto. Para comenzar con el delito de robo es muy importante que tengamos bien en claro lo que patrimonio se refiere, que es un conjunto de bienes propios de una persona física o moral que son estimables económicamente. De esta manera podemos asumir que el robo se trata de un delito patrimonial, junto con otros tipos de delitos que no serán mencionados en este video, y por tanto guarda una estrecha relación con la materia civil. A su vez debemos saber otros conceptos como lo son persona física, persona moral, bien mueble, bien inmueble, ajeno, posesión y propiedad. ¿Por qué es importante? Pues porque cuando veamos el concepto legal sabremos que contiene estos mismos conceptos que nosotros debemos entender para poder entender lo que es el robo. Como antecedentes del robo podemos decir que esto es algo que se ha visto desde que la sociedad decidió conglomerarse, pues necesitaban tener algún tipo de garantía sobre sus bienes, sus semovientes, sus herramientas, que son importantes para el desarrollo del día a día del ser humano en aquellos momentos. También lo vemos en Grecia, en el derecho romano, en las 12 tablas. Se puede prever las sanciones que se estimaban sobre el robo, si era en la noche, agravaba la sentencia. En aquellas épocas todavía no se sabía qué eran estos términos, pero de alguna manera eran circunstancias que iban a afectar a la sanción en aquel momento. En México tenemos, por ejemplo, los aztecas, que tenemos el robo de guerra, que se sancionaba de una manera más severa, mucho más fuerte. Después tenemos el robo de mercado, que bueno, es una sanción media, y por último el robo de cosas leves, que bueno, no era una sanción muy grave, por lo mismo de que no tenían gran importancia. De todas maneras, cada uno le correspondía una sanción. Después tenemos a los mayas, a los zapotecas y nos pasamos a la época colonial, que ahí empieza a regir la ley de los reinos de las Indias. Si bien todos se traen su legislación de España para reinar, para imperar dentro del imperio que era la Nueva España, el derecho de Castilla, diferentes legislaciones que no pertenecían exactamente a México, sino que eran traídas por los españoles, pero que igual preveían el tipo penal del robo. En el México independiente, lo que es muy puntual mencionar y que creo que es importante decir es el Código de Martínez Castro de 1871, en el cual ya se prevé, desde hace mucho tiempo atrás se prevé el robo, y en este se ve el robo en grado de tentativa y se sanciona de una manera diferente al robo que ya fue consumado. De aquí tenemos códigos más recientes, como lo son el Código Penal de 1929 y el Código Penal de 1931. Y ahora seguimos con el concepto de robo. Si bien la RAE nos dice que el concepto de robo significa la acción de robar, esto no nos queda muy claro. Sin embargo, la ley nos deja más en claro lo que significa el delito de robo. Y esta vez nos vamos a remitir al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual nos dice en el artículo 373 que el robo es, comete el delito de robo aquel que se apodere de un bien ajeno, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. Ahora, de esta definición podemos recuperar ciertos aspectos, ciertos puntos. Primero es el apoderamiento, que pronto llegaremos a las teorías del apoderamiento, el bien u objeto, que debe ser mueble, es decir, no puede ser un inmueble porque si no sería un tipo penal diferente. Entonces debe ser mueble y debe ser ajeno, que el ajeno significa que no es propio. Esto se hace entender un poco, pero debemos tener bien claro que debe ser ajeno, si no, no es el tipo penal de robo. Ahora pasamos a los elementos del robo simple. La primera es la conducta típica orientada al apoderamiento.
Esto significa que, como ya mencioné antes, el apoderamiento es aquello que yo quiero que pertenezca a que sea de mi dominio. Entonces yo voy a llegar, a agarrarlo y ponerlo, voy a pretender que fuera mío. El segundo es el objeto material, que es sobre lo que va a recaer el delito, que en este caso es una cosa ajena y mueble. El que sea ajena también ya lo expliqué, que bueno, es algo que no sea propio, y que sea mueble es claro, yo lo puedo trasladar, por tanto es mueble y se tipifica como robo. Después tenemos el elemento normativo, que es sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de la cosa conforme a la ley. Es, por ejemplo, yo soy una empleada de Bimbo, soy una repartidora. Entonces yo tengo derecho de utilizar el carrito de Bimbo a efecto de repartir lo que yo tenga que repartir, es parte de mi trabajo, entonces por eso tengo derecho de usarlo. Igual que si tengo un amigo y él me presta su coche, pero simplemente es de él el coche, entonces él puede disponer de él y por eso yo tengo derecho de utilizarlo, porque me lo está prestando. Después tenemos el elemento subjetivo, que es con ánimo de dominio, es decir, yo me apodero del bien para que pertenezca a mi patrimonio. Por ejemplo, yo tengo este plumón y una persona llega y me lo pide prestado, entonces ahí no sería con ánimo de dominio, porque no pretende poseerlo, porque no pretende que sea de él. Así que si yo llego y este plumón no es mío, y llego y lo tomo y me lo llevo a mi esfera de dominio, yo quiero pretender que este plumón es mío, por tanto ya es robo. Después tenemos el bien jurídico tutelado, el cual es el patrimonio, que bueno, ya expliqué también previamente qué es el patrimonio. Después tenemos la forma de realización, que el robo siempre será doloso y no puede haber dolo accidental. No es como que tomé tu coche y me lo llevé a mi casa por accidente, no, ¿verdad? Entonces forzosamente tiene que ser doloso. Después tenemos la forma de consumación, que es instantánea, o sea que en el momento que yo agarre este plumón, que no es mío, yo lo tome de la mesa de la persona que sea y yo me lo lleve, desde ese momento se consume el delito, no requiere de otra cosa más. Después pasamos con las teorías del apoderamiento. Ahora sí, podemos hablar de la primera teoría, que es la aprecio rei, que preveía que el delito de robo se consumaba cuando yo tocaba la cosa. Volvemos a mi plumón. Por ejemplo, el plumón está sobre la mesa. Yo llego y lo toco, ahí está, consumado el delito de robo. Después tenemos la amotio, que esa es la que debemos tomar en cuenta para nuestro derecho penal, y que es tocar y remover. Es decir, yo llego y hay un celular sobre la mesa de trabajo. Yo sé que no es mío, lo tomo y lo agarro, ahí está, consumado el robo. Después tenemos la ablatio rei, que es lo toco, lo muevo y lo traslado a un lugar seguro. Después tenemos la ilatio rei, que es tocar, mover. Después tenemos la ilatio rei, que no solo es tocar y mover, además de remover, llevar a un lugar seguro, y que ese lugar seguro sea fuera de la esfera de dominio del sujeto pasivo. Y por último tenemos la locuplitatio, que significa que es sacarle provecho de él. Es decir, yo lo tomo, no me interesa realmente el bien, yo lo que quiero es sacarle provecho, entonces yo voy a vender este plumón y ahí es cuando se consumaría el delito de robo. Ahora, cabe aclarar que si yo tomo este objeto y lo llevo fuera de la esfera de dominio, es decir, yo me lo quiero robar y después me arrepiento y entonces lo vuelvo a dejar, no importa, ya se consumó el robo, es decir, que ya se puede tipificar como robo. Ahora hablaremos de las sanciones, que estas se prevén, bueno, también son formas de estimar la cuantía, porque claramente el delito de robo se va a sancionar conforme a la cuantía del bien robado. No es lo mismo robarte un plumón a robarte un automóvil, por ejemplo. Entonces, esto lo previeron los legisladores poblanos y en el artículo 374 podemos encontrar los diferentes, o el cómo se va a sancionar diferente dependiendo de la cuantía y del costo o el valor comercial, que de acuerdo al 378 es el que se va a tomar en cuenta para poder sancionar. Entonces, dependiendo de cuánto cueste el objeto en el mercado, el
objeto o el bien en el mercado, se va a sancionar. Y existen diferentes tipos de sanciones, claramente. El 378 también prevé que en caso de que no se pudiera determinar la sanción por alguna u otra razón, se va a tener de 1 a 5 años de prisión o de 50 a 125 unidades de medida y actualización. Ahora, ¿cómo se va a poder determinar el valor comercial? ¿Cómo un perito va a decir tal bien vale esto? Pues los peritos van a ser encargados de buscar en diferentes tiendas, en Amazon, en Mercado Libre, cuánto cuesta, en cuestión de este plumón, en cuánto cuesta en Papelería, cuánto cuesta en Office Max, y de eso sacar un estimado de cuánto aproximadamente cuesta el bien, y de ahí se va a sacar la cuantía y por supuesto el cómo se va a sancionar. Ahora tenemos que de menos de 30 UMAS da una sanción de 6 meses a 2 años de prisión o de 100 a 200 UMAS. Después de 30 y menos de 100 UMAS son de 1 a 3 años de prisión y de 150 a 300 UMAS. De ahí tenemos de más de 100, menos de 300 UMAS que van a dar 2 a 4 años de prisión y de 50 a 200 UMAS. Después tenemos de más de 300 UMAS y estos son de 3 a 8 años de prisión y de 150 a 400 UMAS. Y bueno, estas solo son las 4 primeras fracciones del artículo 374. Las demás cosas van a preverse por la naturaleza del objeto. Es decir, en la fracción quinta prevemos que si el objeto es de servicio público, es de servidores públicos, van a ser de 4 a 8 años de prisión o de 500 a 2000 UMAS. Después tenemos en la fracción sexta que si es un vehículo de motor, que luego debemos prever que es un vehículo de motor, que es todo aquel vehículo que utilice un motor para su funcionamiento, es decir, que las bicicletas no entran en esta categoría, y serán de 6 a 12 años de prisión o de 500 a 2000 UMAS también. Después y por último tenemos objeto de transporte ferroviario público o privado o mercancía, y que esto se va a sancionar de 6 a 12 años de prisión y de 500 a 2000 UMAS. Ahora, revisando lo que nos dice nuestro Código Federal, tenemos que, en el artículo 370 prevé que menos de 100 UMAS, los objetos que sean en menos de 100 UMAS van a tener de 3 días a 2 años en prisión y una multa de 1 a 100 UMAS. Después tenemos que los que sean más de 100, menos de 500 UMAS, son de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 180 UMAS. Después tenemos que más de 500 UMAS van a ser de 4 a 10 años de prisión y se va a sancionar de 180 UMAS a 500. Después tenemos que los vehículos de motor, no incluyendo las motocicletas, van a tener una sanción de 7 a 15 años de prisión y de 1.500 a 2.000 UMAS. Ahora pasaremos con la consumación y la tentativa. Como ya vimos en el curso de Penal 1, existen diferentes tipos de tentativa, las cuales hoy mencionaremos y que son el delito frustrado o el delito intentado. El delito frustrado va a ser aquel en el que el sujeto activo va a realizar todos los pasos para llevar a cabo ese delito y que por alguna causa externa a él no se va a poder finalizar o consumar el delito. Es decir, por ejemplo, yo quiero robarme este plumón y ese plumón está en la mesa. Entonces yo llego y yo ya tengo planeado, yo ya maquiné cómo me voy a apoderar de este plumón. Entonces llego, me voy acercando lentamente y de repente el dueño del plumón lo toma y lo lleva a otro lugar. Entonces se vio frustrado, pero no fueron por causas mías, sino por causas externas. Y después tenemos el delito intentado, que si bien el sujeto activo va a ir llevando a cabo cada uno de los pasos que él ya maquinó para llevar a cabo su delito, pero por alguna extraña razón el sujeto activo decide omitir uno de los pasos. Por ejemplo, yo, de nuevo, ponemos el ejemplo del plumón, está sobre la mesa y yo ya maquiné cómo lo voy a realizar, pero llegando ahí cerca del plumón decido ya no tomarlo. Entonces se intentó el delito, más ya no lo realicé, y la única que se va a sancionar va a ser el delito frustrado. En este caso es punible el delito frustrado.
llegamos al final de este video, así que nos toca saber las diferencias entre robo, atraco y asalto. Primero, ya sabemos que el robo, como viene previsto en el 377 de nuestro Código Penal de Puebla, nos dice que comete el delito de robo todo aquel que se apodere de un bien ajeno, mueble, sin derecho y sin consentimiento de toda persona que pueda disponer de él conforme a la ley. Ahora, el asalto se prevé en el artículo 294. Este habla de que en un paraje solitario, en un despoblado, se va a hacer uso de la violencia contra una persona con el propósito de causarle un mal o de exigir su asentimiento para cualquier fin, cualquier que sean los medios y el grado de violencia que se emplee. Ahora, el atraco va a ser muy similar a este. Y el atraco nos habla de que se va a cometer todo lo que ya mencionamos en el asalto, pero se va a realizar en una calle, un suburbio, en una ciudad o en un pueblo ranchería. Es decir, sí va a haber población. Lo que va a cambiar entre el atraco y el asalto va a ser la circunstancia del lugar en el que se encuentre el sujeto activo donde realice el hecho, para que se tipifique como uno como otro. Y el atraco lo vemos en el artículo 295 de nuestro Código Penal de Puebla. Además de los elementos que ya fueron dados en la definición que acabo de mencionar, es importante mencionar otros que también son elementos del asalto y el atraco. Uno de ellos es que la víctima no va a poder ser auxiliada. Otra es que el bien jurídico, que en este caso se está dañando, no va a ser el patrimonio, sino que va a ser la paz, la seguridad y los derechos fundamentales. Después se tiene que la consumación también es instantánea y que, claro, como ya mencioné antes, no depende de qué tanta violencia se utilice. Otra de las cosas a mencionar es que no puede existir la agravante del robo con violencia mientras exista el atraco o el asalto. No pueden coexistir, o es uno o es otro. Y bueno, con esto